Bien, continuamos entonces en la otra parte que estábamos hablando, y estamos hablando ahora del altar del incienso, dos altares. El altar que hablaba al primero del tiempo era el altar del sacrificio, y ahora estamos hablando de qué, del altar del incienso. O sea, el tabernáculo tenía dos altares, el altar del sacrificio y qué, y el altar del incienso. Decíamos que el altar del sacrificio, cosa que era qué, era Cristo muriendo allí como el Cordero de Dios, pero también los corderos de Dios, cosas muriendo juntamente con él. Y en esto que estamos hablando ahora, estamos hablando que de este segundo altar, que era el altar del incienso, donde simbolizaba el incienso, las oraciones de los santos, y cómo tenemos que seguir añadiendo, ¿verdad? Oraciones, añadiendo incienso a este altar del incienso. No se podía detener el incienso. El incienso tenía que quemar, perfumaba. El incienso perfumaba. O sea, subía con olor grato, era olor grato en el lugar santo. Tus oraciones, iglesia, tus oraciones tienen que ver con ese olor grato. Cuando tú oras, iglesia, cuando tú oras, amado, amada. O sea, eso quema la presencia de Dios y sube con olor grato en su presencia. Perfuma el trono de Dios, el altar, perfuma el lugar santo. Esas oraciones tuyas no son cualquier cosa. No la veas como algo aburrido. Entiende de que Dios ordenó que ese incienso siempre tuviera cosa que perennemente en el lugar santo. Responsabilidad como sacerdotal. Los sacerdotes tenían que velar constantemente para que ese incienso estuviera como siempre, como quemando. Ahora, punto. Ahí está el sentido de medir, medir el altar. Medir el altar. ¿Ha dejado de orar, iglesia? ¿Ha dejado de orar, hermano, ministro, amados que sirves al Señor? Si tú has dejado de orar, has dejado de quemar cosas, incienso. Has dejado de aportar y de perfumar este ámbito. O sea, y lo que estoy hablando ahora ya no una medida neotestamentaria, sino una medida de cosas, una expresión eterna, que fue lo que vio Juan Apocalipsis, que cosa que vio el templo y vio qué cosa que el altar. Le digo, mira, a ver, mide el altar, mide las oraciones, mide a aquellos que mueren, aquellos que están sacrificando su vida, aquellos que están presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Mide ese tipo de medida en la iglesia. Tráelo a la iglesia, tráelo a los creyentes. Tienen que morir juntamente conmigo, mueran juntamente conmigo. Y esa es la señal de medir el altar y medir las oraciones. Estamos orando, están intercediendo. ¿Qué se convirtió la iglesia? En un show, en gente que solamente creen como hijos, punto, y no entienden que aunque el Hijo de Dios tiene una asignación sacerdotal y que tenemos que tener una expresión sacerdotal y que el incienso simboliza oraciones y que no podemos dejar orar, hay que seguir orando. Desde cuando tú no oras, tú te levantas por la madrugada a orar, te tiras por la tarde a orar, o simplemente eres alguien que camina en la tierra sin oración porque piensa que ya punto, todo fue consumado y que no hace falta orar. ¿Sabía usted que hay mucha gente que ya no ora, que mucha gente que ha abandonado la oración? ¿Por qué? Porque han entrado enseñanzas erróneas en la iglesia y porque ya Cristo lo consumó todo eso de la cruz, ya no hay que orar. Y un error, la oración nunca debemos abandonarla porque es nuestro diálogo, porque es nuestra comunión con Él. Las oraciones que tenemos se convierten en oraciones. Ahora, si tú no oras, no me hables de incienso. No hables de algo que tiene que ver con el altar del incienso que tenemos que quemar todos los días. Es por eso que es importante que hagamos rogativas, que hagamos intercesiones, que movamos dentro de la iglesia y levantemos la iglesia, amados, que tengan que ver con este servicio que tiene que ver con ¿qué? Con la intercesión, que tengamos intercesores dentro de la iglesia, que tenemos gente que hagan rogativas en la iglesia, que oren por el liderazgo, que oren por los santos, que oren por la gente. Es importante porque esa oración es incienso. Y si entonces usted como sacerdote no verá de que la iglesia ora, entonces usted no está haciendo cumpliendo esa función sacerdotal. O sea, no te importa si la gente no ora. No te importa el incienso ya no estás oficiando correctamente. Y es por eso que una de las razones por la cual Dios llamó un día a un muchacho que no tenía todavía capacidad para poder oficiar, lo llama Dios, llama Samuel. Cuando Dios vio que la lámpara de Dios se estaba apagando, o sea, la lámpara del lugar santo, Dios llama a Samuel. ¿Por qué llama a Samuel? Porque en este caso el sacerdote que había abandonado correctamente su función sacerdotal.
Y en este caso dice, bueno, cuando alguien abandona su función sacerdotal, creyendo que está haciendo la cosa bien, yo llamaré sacerdotes que se encarguen de hacer las cosas correctamente. Entonces hay un cántico que me gusta mucho, donde dice, permítenos reyes y sacerdotes. O sea, la gente habla de reino, pero la gente no entiende sacerdocio. Permítenos en las iglesias sacerdotes que vienen por las cosas santas, por las cosas eternas, que hoy en día oficien un servicio eterno, un culto eterno a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis? Lo que vemos en Apocalipsis es un evento de sacerdotes que dicen santo, 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 aleluya, y ven a Cristo como el Cordero eterno, expresando el Cordero de Dios, este pacto eterno que venimos enseñando hoy en día en la iglesia. Ahora, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 24, dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí vamos a la otra parte, la otra expresión, Juan 4, 24, porque recuerden que esta medida eterna que se entregaba a Juan para medir estos ámbitos, dice, mide el templo, mide el altar y mide los que adoran. Vamos a hablar un poco acerca de los que adoran. En Juan 4:24 leíamos ahorita, dice, Dios es espíritu y los que le adoran. O sea, esta adoración que ahora decía Juan en el capítulo que escribía, salió de la boca de ¿quién? Del mismo Cristo. Decía, Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Dios no es carne. Dios no es un hombre carnal. Tú no puedes expresar adoración desde un sistema de pensamientos terrenales. No se puede. Por eso que Jesús empieza hablando que tienes que entender de que Dios es espíritu. Lo primero que tienes que comprender es de que Dios se va por encima de tu sistema de pensamiento terrenal y carnal. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una necesidad de expresar adoración correcta desde el espíritu, desde una medida eterna. Porque ¿de dónde estás adorando? ¿Desde tu sistema de pensamiento terrenal o desde una medida eterna? Recuerda que esta adoración que estaba expresando Apocalipsis, que vio Juan está viendo cosas que es una medida eterna de aquellos que adoran. Mire los que adoran. Mira si esa adoración que está saliendo trasciende la eternidad. Mira si esa adoración que está saliendo en la iglesia tiene que ver con adoraciones de eternidad. Si tienen sistemas de proyecciones en lo eterno o todavía están adorando con la mirada puesta en la tierra, con el egoísmo o egocentrismo terrenal, o están expresando adoración en esta medida eterna. Ahora, vamos a leer brevemente un poco de adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Primera medida de adoración. Una de las primeras medidas de adoración, digan, postrarse. La palabra postrarse es tanto a veces en lo físico, como también ¿qué? En lo espiritual, en tu ser interior. Por eso es que en Israel y en muchos lugares hay mucha gente que se postra en su cuerpo. Ahora, yo estoy diciendo a la iglesia que tiene que postrarse para expresar adoración. Lo que estoy diciendo es que es una de las maneras también de expresar adoración. O sea, se postraban sobre su rostro. Ahora, ¿por qué te postrabas sobre tu rostro? Porque lo otro es una gente orgullosa, una gente altiva, una gente que se cree cosas, lo que hace es que levanta la frente. Pero la gente que se postra se humilla ante él, reconociendo cosas que su majestad, reconociendo su señorío, reconociendo quién es realmente. Dice, los 24 ancianos, estamos hablando no de gente cualquiera, estamos de gente de posiciones de ¿qué? De autoridad, posiciones de gobierno, asignaciones eternas. Estos 24 ancianos que no miraban su posición de liderazgo, que no miraban su asignación, su responsabilidad de gobierno. O sea, ellos reconocían que ellos eran ejemplo ante una multitud, porque recuerda que aquí había una multitud.
sea, ante una multitud, ellos eran los primeros que hacían que se postraban. O sea, ejemplo de liderazgo. Los líderes de hoy son líderes que expresan adoración, que saben postrarse. O desde dónde estás enseñando un liderazgo, o de dónde estás mostrando verdaderamente, supuestamente, esta vida que enseñaba, esta medida eterna de los que adoran. Mide los que adoran, mide los que adoran. Y viene el ejemplo acá. Los primeros que tienen que dar ejemplo de adoración son aquellos que tienen lugar de asignación. O sea, los primeros que tienen que dar, expresar una verdadera adoración, son aquellos que tienen lugar de asignación. O sea, no eres un líder, no eres alguien que estás en un lugar terminado por una palabra camita de sabiduría, no eres alguien solamente porque estás en un lugar que te entregaron responsabilidad, sino es lo primero que tienes que expresar para ser ejemplo como adorador. No es la asignación que tienes, sino vas a postrarte delante de Dios, delante del trono de la gracia. O sea, el postrarte con humildad, reconociendo que sobre ti hay uno que es sublime, que es el Rey eterno, y a su nombre. Ahora dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La adoración visualizada, la adoración. ¿De dónde estás adorando? Cuando tú adoras, ¿qué estás visualizando? ¿Qué tienes delante? O sea, ¿de dónde estás adorando? ¿Qué tienes delante? ¿De qué estás adorando? ¿Y qué visualizas cuando adoras? O sea, ¿estás cantando al aire? No. ¿Estás cantando para sentir que te erizas? ¿Estás adorando, expresando adoración para que Dios te vea que estás adorando supuestamente? No. O sea, ¿cómo estás viendo a quién va a dirigir tu adoración y qué tienes visualizando delante de ti? O sea, ¿qué estás visualizando? Estoy visualizando cosas, diga, el trono. Estoy delante del trono, estoy delante del Rey eterno, adorando al que vive eternamente y para siempre delante del trono de la gracia, expresando adoración. Yo me postro. La mayor expresión de adoración es alguien que se humilla, es alguien que se postra delante de Dios. Es la mayor expresión de adoración. Y es alguien que muere. Digo, yo decía que un cordero muestra ser cordero como su mayor expresión de adoración cuando está dispuesto de cosas a morir juntamente con Cristo. Morir con Cristo significa la mayor expresión de adoración. Esa es la realidad. Por eso aquí cuando muere en la cruz, que estaba haciendo Jesús, el Hijo, adorando a través de quién, adorando al Padre. O sea, expresando adoración en la cruz del Calvario hacia el Padre. Ahora, seguimos leyendo. Adoraban delante del que está sentado en el trono. Dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Alguien que tiene una adoración eterna. Adoraban, diga, eternamente y para siempre. O sea, no dejaban de qué, de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y dice, y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué saben ellos? Echando de cosas, ¿qué? Sus coronas. ¿Qué cosas son las coronas? Ahí habla, diga, los reyes. ¿Por qué no dice que se nos dice qué? Reyes y sacerdotes. Mire, un sacerdote adora fácilmente, ¿sí o no? Porque un sacerdote está ministrando un culto a Dios. Pero que un rey adore es algo diferente. Porque ahora está hablando cosas, alguien que tenía corona y que estaba echando sus coronas delante de ese trono y diciendo, mi corona nada es, porque yo sé que si porque tú eres el rey es que tengo corona, porque tú reinas es que tengo corona, esta corona que tengo no es nada, yo echo mi corona delante de ti y adoro aquí al que vive, adoro con una expresión eterna, porque los reyes, la gente cuando está en una posición de gobierno, se cree altivo, se cree orgulloso, y tienen que entender que esta expresión que vio Juan estaba diciendo, he aquí, mide con esta vara, una medida eterna, mide los adoradores de hoy en día, mide los adoradores de la iglesia, mide a aquellos que tienen lugares, que tienen posiciones de gobierno, mídelo a veces se van a echar sus coronas, si se las quitan, si se las pueden quitar y echar adelante del trono y los puedes ver sin corona. Si ves gente humilde, mira a ver si los que adoran, si los que tienen asignaciones, lo ves humilde, o todavía lo ves con las coronas, porque tienen la posición, o realmente sueltan las coronas, es mayor expresión de adoración, entendiendo que lo que hacen simplemente, y que esos lugares que tienen hoy en día, simplemente es porque el trono se los asigna. Y esto es una verdad de los días presentes en la vida de la iglesia, porque recuerdo que esta es una medida, una expresión
que entonces ahora Dios le daba al apóstol Juan. Quiero recordarle y enfatizo en esto, de que no podemos mirar una medida de una construcción eterna basado en un apóstol, en una sola medida apostólica. Tenemos que ver las diferentes medidas apostólicas para poder entender lo que Cristo quiere decir a la iglesia en esta construcción de lo que estamos hablando. Y entonces decía el verso 11, Señor, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. A Dios gracias por esta verdad enseñada en el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero ver brevemente contigo Génesis capítulo 22, verso 5. Génesis 22, verso 5. Un ejemplo de adoración hoy en día. ¿Sabe? Incluso antes de la ley. Recuerde que Abraham no estaba en la ley se dio en el Sinaí, pero Abraham era un adorador. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Y adoraremos. Le dijo, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Le estaba diciendo a su siervo, ustedes espérenme aquí, nosotros lo que vamos a ir a hacer allá, o sea, vamos a ir yo y mi hijo, Isaac, y vamos a ir a ¿qué? A adorar. O sea, esa fue una palabra que salió de la boca de quién, de Abraham. Los que estaban oyendo eso no sabían realmente. Ellos pensaban que ellos iban a postrarse allí a cantar. Porque quizás la gente piensa que adorar es eso, no la iglesia, eso no es adoración. Pero adoración es sacrificio. Símbolo de sacrificio. Entonces, claro, Abraham sí sabía lo que sí iba a ocurrir. Abraham sabía de que eso que iba a hacer allá adelante, él y su hijo, era una expresión de ¿qué? De adoración. Entonces, cuando llegan a aquel lugar, su hijo le dice, padre, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Porque vamos a un altar, levantar un altar de sacrificio, un altar de adoración, vamos a levantar. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice, el Señor proveerá. Él proveerá el cordero. Muy bien, Isaac no sabía que el cordero, que el sacrificio, que la ofrenda, la adoración, era quien, era él como hijo. Y entonces llegan al lugar, levantan, ponen la leña y la amarran, amarran a Isaac. Isaac ahí muy obediente, obediente, ahí se le va a amarrar a Isaac, porque usted lo ve a Isaac refutando, porque a la ofrenda, o sea, al animal había que amarrarlo, en este caso. Y Abraham levanta el cuchillo para matar a quién, a su hijo. Ahora, eso que hoy en día leemos tan fácil, que fue muy fuerte, esa fue la mayor expresión de adoración de Abraham, y era la mayor expresión de adoración que Dios quería ver de quién, de Abraham. O sea, era la mayor expresión de adoración de Abraham, pero también era la mayor expresión de adoración que Dios quería ver incluso aquí de Abraham. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Porque tú eres padre de la fe, que padre de adoración, expresando adoración, enseñando sentido fuerte de adoración. ¿Hasta dónde estás dispuesto a adorar? ¿Hasta dónde la medida de adoración? ¿Hasta cuándo tú adoras? ¿Hasta que te vaya bien? Por eso es que al principio, cuando la persecución contra la iglesia, la medida de adoración de la iglesia en el principio era la muerte. Porque cuando la gente confesaba a Cristo como Señor, Roma perseguía a la gente, Nerón perseguía a la gente y lo mataba. ¿Por qué? Por adoradores. O sea, porque adoraban a Dios, porque amaban a Dios. Y esa señal de adoración y amor hacia Dios atraía la muerte para aquella gente, para esa generación. O sea, murieron mucha gente que fueron ofrecidos en los coliseos, los leones, y le decían que si negaban a Cristo, soltaban a sus hijos y su familia, pero si confesaban a Cristo como Señor, iban a presentarse a los leones y morir.
y ellos prefirieron ser quemados uno, prefirieron morir por los leones. ¿Por qué? Por sentido de ¿qué? De adoración. Hoy en día la iglesia tiene que expresar adoración en las naciones. ¿Por qué la gente se está yendo de Cuba en este caso? Porque la cosa está difícil, porque le está yendo mal, porque la gente está abandonando el ministerio. ¿Por qué? Porque no han entendido la adoración. La adoración tiene que ver con tu vida. La adoración, la verdadera adoración, tiene que ver con una expresión de tu muerte. Ese es el sentido, hasta dónde hemos llegado. Por eso es que Dios, adoración como sacrificio, tiene que ver con la muerte de alguien que en todo sentido de amor, que cosa expresa, dispuesto a morir con Cristo. Es por eso que podemos, aunque estemos mal, aunque estemos, ¿qué hacemos? Podemos adorar al Señor. Y ahí dice, yo no entiendo cómo tú puedes adorar al Señor y los problemas que tú tienes, porque los problemas que yo tengo no tienen que ver nada con mi adoración, porque mi adoración no está condicionada a circunstancias. Mi adoración es una decisión eterna y a su nombre. Y es por eso que, entendiendo este sentido, o sea, es lo que vemos allí en la vida de Abraham y en la vida de aquella gente, en el sentido de los tres jóvenes hebreos. Los tres jóvenes hebreos que le estaban obligando, ¿qué cosa? A que adorasen, ¿qué cosa? Una imagen. O sea, que si en un plazo determinado nadie se postra ante la imagen del rey, hicieron una estatua, y el que no se postrara para adorar esta imagen, lo iban a echar ¿a dónde? Al horno de fuego. O sea, el horno de fuego se hizo. Esto fue una historia real. O sea, se hizo un horno de fuego y todo el que no adoraba a la estatua, a esa imagen, entonces la cosa que era echado. Ahora, había dos sentidos: o adorabas a Dios o adorabas a aquella imagen. Era la realidad de aquellos días. Ahora, ahí se demostraba de cosa, una medida de adoración. Por eso es que Dios le dice a Juan, Apocalipsis, se le entrega una vara y dice, te voy a entregar esta vara, y con esta vara mi adoración. Muchas veces las circunstancias que pasan, los problemas que tienen, es una de las maneras de medir tu vida de adoración. Los problemas que pasan en tu familia, las circunstancias que tienes en las naciones, en tu casa, en tu hogar, aún en las prisiones, amados que están presos, es para medir tu sentido de adoración. Si realmente adoras de donde estás, si estás dispuesto a morir por adoración, para adorar. Y otros jóvenes hebreos decidieron qué cosa, qué, morir, ser quemados en el horno de fuego, pero nunca podían cambiar su sentido de adoración y entregar su adoración, sino que aquel que la merecía, que era el Dios que profesaban en su vida personal. Y ahí vamos a la otra parte, la oración de Daniel. Recordemos ahora bien la parte de Daniel. Daniel también, como adorador, se le prohíbe. ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿Deja de adorar Daniel? ¿Qué hace Daniel? Él siguió haciéndolo como mismo hacía. Abría sus puertas y mirando a dónde, a Jerusalén, porque recuerda que Daniel estaba como, estaban cautivos por Babilonia, pero él decía, mi cuerpo estará en Babilonia, pero mi espíritu y mi alma está donde, en el lugar de adoración. Y eso hacía Daniel, con las manos apuntando para el lugar de aquel sentido y lugar correcto de oración, levantaba a Daniel a adoración. Y Daniel fue acusado. A Daniel se le adelantó de su adoración. Tu adoración tiene que pasar el proceso de ser cuestionada. Tu adoración tiene que soportar el proceso de ser acusada. Y si tú permaneces en adoración, entonces la medida está correcta. Porque esta adoración tiene que ser supervisada, tiene que ser cuestionada. La gente tiene que sentirte amenazado hasta tu verdadera adoración. ¿Desde dónde? Y a ver si tú dejas de adorar o no dejas de adorar. O sea, voy a dejar de adorar. ¿Hasta dónde tú permaneces en adoración? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo para adoración a Dios? ¿En expresión de adoración? ¿O simplemente porque se convirtió en las cosas difíciles o se vinieron las circunstancias difíciles y piensa que te vas a justificar? Piensa que vas a justificar ante el Señor por la cosa estaba mala. El Señor me iba a matar y me iba a matar a mis hijos, por eso fue que no te adoré. No es justificación. Porque precisamente esas medidas terrenales son expresiones de la demostración de medidas eternas. Las circunstancias terrenales son expresión de ¿qué? De esas medidas, para que se expresen medidas eternas.
desde dónde estamos realmente hoy en día expresando nuestra adoración como iglesia. Ahora, y como conclusión de este tema, voy a decir, las medidas eternas no son negociables ni alteradas por lo temporal. Diga, las medidas eternas no son negociables ni se cambian por lo temporal. Por eso es que se entrega a Juan una vara conforme, una caña conforme a la medida. Dice, mide el templo, mide el altar, mide los que adoran. Estas medidas eternas no se pueden negociar, no se pueden cambiar, no se pueden alterar. Son medidas celestiales. Hoy en día, en Cuba sobre todo las cosas, la libra ya no es la libra. Usted dice a la gente, dame una libra y la gente te da 14 onzas. Bueno, si te dan 14 onzas, va muy bien. Pero hoy en día ni 14 onzas te dan. Porque ya la libra no es una libra. Dicen, un metro de arena, un metro de gravilla. Ya no, un metro de gravilla ya son ahora 10 carretillas y carretillas mal hechas, mal conformadas. Entonces dice, ya tiene un metro, cuando un metro tiene que ver con medidas cúbicas. Las medidas de la tierra se han cambiado. Pero estas medidas que estamos hablando son medidas que no se alteran. Por eso es que Dios dice en la Escritura, la pesa falsa es abominación a Dios. Ahora vamos al punto. El primero que estipuló la medida, diga, mi Dios. También Dios que dijo que la medida, ¿qué cosa es una libra? ¿Qué es una libra? Ahora, una pesa falsa, ¿por qué? Porque Dios te mide conforme a qué, conforme a esa medida eterna. Ahora, ahí está el punto. Las medidas eternas no son negociables, no se pueden alterar, no se pueden cambiar. Gusten a quien le guste, pese a quien le pese. Aunque tengas desacuerdo con alguna gente, no altere la medida. Aunque alguien no esté de acuerdo con lo que tú digas, no cambie la medida, mantente con las medidas eternas. Aunque no sean entendidos, ya lo entenderán un día, porque como te reveló a ti esa medida, se le tendrá que revelar también a ellos. Y eso es una realidad. No podemos cambiar el diseño como hombres en lo que Dios ha determinado como Dios y arquitecto. O sea, no se puede cambiar el diseño como hombres terrenales en aquel diseño que ya Dios ha estipulado como ¿qué? Como arquitecto, como alguien que ya construyó algo eterno. Simplemente que tenemos que ver esta construcción eterna, las medidas celestiales, para establecerla donde en la tierra. Esta es la iglesia hoy en día. Esta es la iglesia real de lo que estamos hablando. Y en esta enseñanza quería compartir con ustedes. Espero que el Señor la haya ministrado y a Dios gracias por los días.